ponentes de hoy y a los ponentes, gracias porque el tiempo es oro, el tiempo. Aquellos que han delinquido es un componente vital en cualquier acción eclesial para poder responder propiamente a la tragedia del abuso sexual infantil y para poder también generar un ambiente seguro dentro de la iglesia y sobre todo de aquellas personas que están a su cargo. Otro de los puntos importantes como respuesta, y pienso que se encuentra en estas últimas etapas de la respuesta que ha ido llevando la iglesia, es la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión. Las estructuras de rendición de cuentas y supervisión de la iglesia, lamentablemente, previo a toda esta crisis, nos han constatado que han sido ineficaces, no solo ocasionalmente, sino de manera crónica. Los hechos incluso nos han revelado cómo la falta de transparencia en el gobierno de la iglesia pudieron haber permitido que estas fallas de rendición de cuentas no fueran reconocidas ni atendidas. Lamentablemente estos criterios siguen siendo casi exclusivamente a nivel vertical. Me refiero, las autoridades rinden cuentas a las autoridades de mayor grado, pero no hacia los fieles. Es decir, se rinde cuentas hacia arriba. Los fieles hacia los clérigos hacia el obispo hacia el papa. Pero no hay una habitual rendición de cuentas que también pueda ser estilo nuestro también de rendición de cuentas de manera horizontal, no solo a nivel vertical. De manera que una respuesta clara de frente a esta dolorosa realidad sería también la implementación de estos mecanismos de rendición de cuentas también en una lógica más horizontal que solamente vertical. En el tercer rubro y el último con el cual quisiera compartir con ustedes, pienso en los retos de la prevención en este desafío. El primero de ellos, sin duda, es el de la reparación. La Iglesia dará muestras de su aprendizaje y su compromiso con las víctimas en las medidas también de su disposición a la reparación, particularmente con implementación de acciones más concretas y eficaces. Así como mencioné al principio que la causa es sistémica, podemos sostener que también la reparación debe ser una responsabilidad de toda la comunidad. Segundo punto en este tipo de retos es la comunicación. Las acciones comunicacionales también se deben orientar a transmitir y asumir la verdad de los hechos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Como preguntaba Valentina Larraqui en su presentación a los presidentes de las conferencias episcopales en la cumbre sobre la prevención. Ella misma respondía, predicar el evangelio, pero para eso necesita un liderazgo moral. La coherencia entre lo que predica y lo que vive representa la base para resultar una institución creíble, digna de confianza y por lo tanto de respeto. Como punto número 11, de frente a los retos, el tema de la formación. La formación resulta una de las piezas más importantes para un adecuado sistema preventivo eclesial. Lo contrario a esta lógica sería una biografía de una iglesia en situaciones de inseguridad. La formación es la carta de presentación del cuidado y de protección que nosotros hacemos hacia nuestra feligresía. Toda la comunidad necesita estar formada e informada también en el ámbito del cuidado y de la prevención. Y por último, el tema de la eclesialidad y sinodalidad versus clericalismo. La prevención del abuso sexual en la iglesia no solo es un acto individual y no es solo un acto jerárquico, es un acto eclesial. Todos los informes realizados han coincidido también en el síntoma del clericalismo, o lo que el Santo Padre ha señalado como la perversión y la raíz de muchos males de la iglesia. Una estructura sinodal ha de partir desde lo más abajo posible para un proceso de elaboración de decisiones que sean realmente vinculantes al pueblo de Dios, a tal punto que el proceso posterior que corresponda a quienes toman las decisiones puedan ratificar lo elaborado por todos, fruto de esta interacción desde abajo y desde adentro, desde la totalidad de los fieles. Por tanto, una respuesta que vaya siendo elaborada desde la especialidad y la comunidad misma puede ser un aporte claro y concreto también a esta misma propuesta contra la prevención. Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos ahora a continuar con la participación de
Juan Carlos Cruz. Juan Carlos pertenece a... Buen día. Hola, hola. ¿Qué tal? Vuelvo a pedir que se cierren los... No me ¿Qué tal? extraña. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y vos, Lau? ¿Te ha tocado regar? No, mirá cómo se Por riega. ahora, mirá, pero ya me va Ah, a tocar. Estoy seguro. Bueno, che, les ¿está volveré- frío o no? que les volvería a ¿Tenés frío? pedir... Che, aunque Está esté muy de frío, veranito. no, Dios mío. Aunque esté frío, queremos que cierren los micrófonos ¿Qué ha porque, dejado esto? bueno, nada. Presento a Juan Carlos Cruz, que es un hermano por el cual nos une los Andes. Yo digo siempre que los Andes o nos pueden separar o nos pueden unir. Tengo muchísimos amigos chilenos y en mi caso nos unen los Andes. Y es un hermano que le ha tocado en esas cosas providenciales de Dios ser un particular testigo de todas estas crisis que afecta a todo el mundo, ha afectado a todo el mundo, no ha quedado país afuera, pero me permito haber comprobado que en Chile ha hecho estragos. Por lo pronto, en muchos años que iba, nunca vi tan poca gente en misa y me manifestaban algunos amigos que el 50% de la gente dejó de ir a misa. Gente buena, gente católica, gente con ideales. Mira, Y hace muchos años le tocó a Juan la que me dio Carlos la misión, creo que hace 20, Bueno, no, todavía no. Si no me voy en el micro, que me voy a llevar la junto a novia. dos Que me da amigos suyos, tengo que estar 2:30 de su cuarto. de denunciar, Sí. de denunciar por primera vez a, a, voy a silenciar a todos, de denunciar por primera vez los abusos cometidos por aquel sacerdote que empieza con K y que, bueno, fue uno de los primeros de los muchos que hicieron tantos estragos y tantos daños en Chile. Él no se quedó, él ni se quedó parado ni fue un resentido contra la iglesia porque cree, porque reza. Y yo en el 2018 estuve en la visita de Francisco a Chile y sufrí mucho, me dio mucho dolor, incluso estar en Temuco y verlo entrar al Papa prácticamente solo. Pero puedo apreciar y valorar y presentar a este, permitime, espiritualmente gran amigo, Juan Carlos, que eligió dialogar en vez de confrontar, y que entonces dos hombres de diálogo, como nuestro Francisco y nuestro Juan Carlos, están haciendo mucho, Juan Carlos con su fundación y Francisco con la ayuda de muchos de los panelistas hoy aquí presentes. Así que gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por tu disponibilidad en participar de este evento. No, bueno, primero, muchas gracias, padre Claudio, por la invitación y aparte muy honrado de estar con Patricia, que ahora se une a la comisión, a Monseñor, que creo, Monseñor, que hemos estado juntos en otro panel alguna vez, creo acordarme, ¿no? Nada que ver. Sería otro señor obispo, pero sé de usted y bueno, y Daniel y yo somos amigos de hace un montón de años y para mí siempre él es un ejemplo y un referente para mí de lo que ojalá la iglesia hiciera en todas partes, ¿no? Daniel con Ceprome, con lo que está haciendo en Roma, con lo que es un verdadero ejemplo para mí de lo que ha pedido el Santo Padre y lo que están pidiendo tantos sobrevivientes alrededor del mundo. No voy a entrar aquí a contar lo que me pasó ni nada porque ya es súper conocido y no me gusta, o sea, hablo cuando es necesario, pero no creo que sea necesario
se pueden imaginar, es un patrón esto. Cuando yo tenía 14 años empezó toda esta tortura con el cura, ex cura Fernando Caradima. Se hizo súper famoso gracias a los medios de comunicación, porque la verdad es que la iglesia lo único que hizo, y aquí me refiero a la iglesia en general, porque a mí no me gusta jamás meter a todo el mundo en el mismo saco, porque mucha gente habla, la iglesia hace esto, la iglesia somos todos, y la iglesia somos muchos, y en la iglesia hay muchísima gente que está trabajando tremendamente fuerte y dedicada a que esta lacra se termine. Y también cuando hablo, con todo respeto, Monseñor Baliña, los obispos, no me gusta tampoco hablar de los obispos, hacen esto los obispos, porque hay muchísimos obispos que conozco y que sé que están tratando de hacer cosas increíbles para que esta lacra también termine, ¿no? Y que han sufrido ellos mismos mucho. Y religiosas, ¿para qué decir? El apoyo que tanta religiosa alrededor del mundo nos ha brindado, y laicos y laicas, gente buena de la iglesia que también. Entonces, generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco no es bueno. Así que si se me sale, se me salió, pero en realidad ustedes saben que no es así. Pero yo prefiero siempre que me hagan preguntas que el padre Claudio dijo que van a hacer al final, porque me siento mucho mejor. Siempre le digo a la gente donde hablo, y me toca hablar por todo el mundo, es que no hay temas tabú, porque creo que es tan importante poder tener a alguien quizás que no es fácil, y hay mucha gente que ni puede hacerlo, y con toda razón, pero es importante. A mí me gusta que no haya tabú en las preguntas, para que la gente que está tratando de arreglar esta situación sepa qué puede hacer, qué puede preguntar, qué no puede, o sea, a mi modo de ver, digamos, y con la experiencia que estos 10 años me han dado, digamos. Permíteme, Juan Carlos, hay una hermana que quiere hacer una pregunta. ¿Quieres que avancemos? Sí, claro, si quiere, claro. Si a ti te gusta eso y la hermana justo quiere. Sí. Hermana. Gracias. Disculpa, no quería interrumpir, pero se me escapó se pregunta y quise hacerla por el chat. Pero de todas maneras, gracias por este espacio, y quiero seguir escuchándote. Disculpa la interrupción. No Hacia el final lo hago, ¿sí? Ya, perfecto. Fue un error mío. Está bien, no se preocupe. No se preocupe. Gracias, hermana. Y eso, para mí es tan importante estas reuniones también, porque hablamos mucha teoría, ¿no? Y que es cierto, o sea, el padre Daniel nos explicó los efectos psicológicos, los efectos, estos 12 puntos, cada uno más importante que el otro. Y es importante tener institutos como el donde trabaja Daniel en Roma, es importante tener CEPROME, es importante que las conferencias episcopales tengan una parte donde los sobrevivientes, hombres y mujeres, puedan ir a buscar ayuda y a contar esta tragedia que es tan difícil de contar, ¿no? Y sabemos que un porcentaje más chico de lo que realmente son los que se atreven a denunciar. Entonces siempre, desgraciadamente, si decimos 10, probablemente hay 30, ¿no? Entonces es importante eso, pero a mí me cansa un poco el tema de tanta teoría. Muchas veces, y Daniel sabe lo que estoy hablando, y obviamente digo que evidentemente es algo importantísimo, ¿no? Pero me refiero a esas personas que hablan mucho y no hacen nada, ¿no? A mí me impresionó mucho
que el Santo Padre me invitó a hablar a la reunión a la cumbre contra el abuso el año 2019, y estaban los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, todos sus eminencias cardenales, toda esta gente, y todos con el Santo Padre, por supuesto, Santo Padre, pero evidente, Santo Padre, hablaba la gente y todo, pero por supuesto, y después volvían a sus diócesis, muchos, no todos, y hacían, y las cosas siguen igual. Y eso me enferma de rabia, y me da, mira, me da una rabia tremenda, porque habiendo vivido lo que he vivido yo, y quizás algunos de los que están aquí también, y mucha gente que no está aquí, obviamente, el dolor y lo que decía Daniel, el trauma que se te... Mira, yo soy un ejecutivo en una empresa multinacional, me va bien, estoy a cargo de gente alrededor del mundo, todo. Y sin embargo, cuando pienso en la situación que me pasó, porque obviamente por estar con el Santo Padre y por estar en la comisión y por ir a hablar con grupos de víctimas alrededor del mundo, obviamente no es algo que se me olvide muy fácil, pero, y lo hago con cariño y con felicidad y orgullo, ¿eh? De verdad. Pero es frustrante todo lo que se habla, como decimos en Chile, el cura gatica, que predica y no practica, ¿no? Entonces, es muy difícil. Incluso donde hay obispos buenos, o sea, en Argentina, Monseñor Baliña, yo sé, hay otros obispos muy buenos, pero hay otros que, por ejemplo, le entregué un caso el año pasado de un hombre, de un cura de su diócesis, que abusó de una mujer vulnerable, y este obispo me dijo, sí, voy a hacer todo lo posible, todo, qué sé yo, y hace unos meses me llamó esta chica llorando que había hablado con el obispo y el cura anda dándose vueltas por el mundo y no le ha pasado nada, y es muy frustrante, y este es un obispo importante en la Argentina. Entonces, uno nunca sabe por dónde viene, y lo que uno tiene que seguir peleando y luchando, porque el daño, y se los digo, muchos de ustedes, por el hecho de estar acá, y yo se lo agradezco porque es un honor que haya tanta gente buena queriendo profundizar en el tema, aprender más del tema y saber cómo ayudar, porque se necesitan mucha gente como ustedes. Así que se los agradezco de corazón. Pero el dolor que uno recibe de las víctimas cuando uno trata de hacer el bien, por ejemplo, yo conectar a esta chica con el obispo, fui a Buenos Aires especialmente, en fin, y para recibir un año después a una mujer desolada, desconsolada, de cero, a mí me parte el alma, y por otro lado me da una rabia tremenda. Por otro lado, para mí tengo una suerte, una bendición enorme, porque como el padre Claudio decía antes, cuando el Papa fue a Chile y no fue nadie, un país que según las encuestas decían que eran 94% católico, y hoy se dicen un 14 a un 17% católico, y de respeto a la jerarquía, qué sé yo, es penoso. A mí no me produce ningún agrado, porque yo desde un principio, yo nací católico y espero morirme católico, y nunca he dejado, cuando el cardenal Errázuri o el cardenal Esati en Chile o todos estos obispos miserables que hay ahí, me decían que yo ni ninguno de los otros éramos dignos ni de estar en la iglesia, que somos enemigos de la iglesia, yo dije, estos desgraciados no me van a ganar, no me van a ganar, porque yo sin ser orgulloso, a lo mejor es orgullo, no sé, pero para mí el amor al Señor, el amor a María, han sido lo que me han sostenido en mi vida.
Y yo no voy a dejar que estos tal por cual me quiten lo más preciado y lo más maravilloso que yo tengo en mi vida. Ahora, desgraciadamente, el Señor actúa en distintas personas, en distintas formas. Ustedes se van a encontrar con sobrevivientes que, o sea, tú le dices la palabra iglesia y te comen. Y es entendible, porque el sufrimiento, como decía Daniel, que han causado estos clérigos, estas personas de iglesia, no solo abusando a las personas, sino que revictimizándolos con el encubrimiento y con tratarlos como parias, es lo peor que puede pasar. Y yo sé que en el mundo de los sobrevivientes, en el mundo entero, hay unos que me odian porque dicen, claro, tú te hiciste amigo del Papa y ahí ahora, y otros, qué bueno, y otros, se producen un montón me han dicho que tengo el síndrome de Estocolmo, me han dicho que de todo, pero sinceramente yo siento esto como una misión que el Señor me ha dado, y que ese dolor que me pena todavía y me sigue y me va a seguir la vida entera, lo puedo transformar en ayuda para otras personas. Para mí no hay satisfacción más grande que cuando voy a dar una charla, se me acerca, y lo digo siempre, así que a lo mejor lo han oído, un señor de 80 años y me dice, mijito, yo te he visto en la televisión y ahora yo me puedo morir tranquilo, porque a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti, pero en una época que no se podía hablar del tema, y yo he vivido con esta cruz toda mi vida, pero y a mí se me caen las lágrimas, porque entiendo lo que puede llegar a sufrir una persona así. Y entonces me anima más a seguir luchando contra estos obispos obtusos, estos obispos clericalistas, que prefieren el poder y el amor y la buena imagen, entre comillas, de una iglesia que, si ellos no empiezan a participar, se nos va a podrir para siempre. Entonces, yo peleo con eso y me frustra. Y por otro lado, tengo esa bendición tan grande, que lo que te decía antes de cuando el Papa fue a Chile y éramos enemigos mortales, porque el cardenal Errázuriz y los cardenales lo tenían tan engañado que no, que estos tres eran unos enemigos de la iglesia, que eran aquí, que eran acá, que yo vivía en Estados Unidos, entonces que tengo acceso a todos los medios. Mira, las barbaridades más grandes. Y cuando el Papa hace la investigación en Chile y se da cuenta, gracias a Monseñor Scicluna y a Monseñor Jordi Bertomeu, se da cuenta del horror que estaba pasando, y vienen ahí sí que fue a Nueva York, Claudio, por eso te confundiste, a lo mejor yo vivo en Washington, pero fui a Nueva York a juntarme con ellos, y declaré 4 horas y media, y después hice una conferencia de prensa porque estaba todos los medios, todo el mundo afuera. Y dije, a estos hombres créanle, porque yo tenía que mandar un mensaje a Chile, que la gente fuese a testificar, porque nadie tenía ninguna confianza en la iglesia, ni en el Papa, ni en nada. Y cuando después el Papa nos invita a nosotros los tres que denunciamos, y yo me quedé unos días más, y se produjo un clic con el Papa que hasta el día de hoy, o sea, lo voy a ver una vez cada mes y medio, voy a verlo, me paso el día con él, la tarde, digamos, o hablamos por teléfono cada 2 semanas, y es un honor y una alegría para mí enorme, y yo le digo a él, mire, Santo Padre, yo me siento un verdadero Lázaro, porque yo, de hecho, traté de suicidarme, quise morirme, quise tirar todo por la ventana, y si no es por el amor del Señor y el amor de María, y después haberme encontrado con este hombre maravilloso que es el Santo Padre, yo creo que yo no estaría aquí contando la historia que estoy contando, y teniendo la fuerza para poder seguir en el tema
ayudando a personas de todo el mundo, porque me toca ir hasta, no sé, a los países más remotos y a los países más increíbles. Entonces, yo creo que ya hablaremos en las preguntas y todo, pero para mí es súper importante que obispos como Monseñor Baliña, que curas como Daniel, como Claudio, hermanas como las que están oyendo, laicos y laicas que estamos comprometidos con el tema, sigamos, como decimos, hinchando con este tema, porque de verdad que es tremendamente importante, desgraciadamente, y esto se dice mucho, porque muchos quieren que este tema, en el Vaticano especialmente los que rodean al Papa Francisco, no, que los puritas que ya han sufrido tanto, que demos vuelta a la página y todo. Desgraciadamente estamos en la punta del iceberg. Lo que ha pasado, lo que sigue pasando, por ejemplo, este caso que les cuento de Argentina, o sea, no debería pasar en el siglo XXI y con todo lo que sabemos. Lo que sigue pasando en partes de Sudamérica que no tenemos idea la cantidad de abusos que hay, en Centroamérica, en el mismo México, en África. En África, los obispos africanos dicen, menos mal que aquí no tenemos esas cosas, cuando es una vergüenza todo lo que pasa allá, y ni nos pongamos a hablar también, que es otro tema tremendamente importante, lo que sufren las religiosas en África a manos de obispos y curas miserables y perversos que las violan para que ellas puedan irse a misionar a otros países. Y eso es una realidad. Es un tema que tenemos que salir a defender a estas mujeres, a todas las mujeres, pero a estas mujeres especialmente que están pasando por esto. En Asia tampoco saben. Entonces, estamos en la punta del iceberg y ya teoría hemos hablado bastante. Yo creo que con Vos Estis Lux Mundi, que tenemos que hacerlo una realidad permanente, una ley permanente, y todo lo que el Papa Francisco está haciendo y la hipocresía de los que van a verlo y le dicen, sí, Santo Padre, y después vuelven a su diócesis y pasa lo mismo, nosotros como laicos, como religiosos, como sea, tenemos que increparlos, tenemos que ir a hablar con ellos, tenemos que alzar nuestra voz y ser la voz de los que no se atreven a hablar, porque yo he perdido demasiada gente por el suicidio, por el drama que han vivido en sus vidas y el daño que les ha causado para siempre y terminan suicidándose. Y eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando. Tanto que hablamos de la dignidad humana, tanto que hablamos, pero esto es un tema que en realidad es incómodo, pero los temas incómodos, especialmente este, tenemos que alzar la voz. Y no solo con el abuso físico, que es horrible en sí, también con la miseria y la maldad del encubrimiento. En fin, eso es como un poquito lo que quiero decir. Es como unas poquitas frases, pero más podemos hablar después. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora sí levanto la mano. Ay, creo que va a hablar por ahora no vamos a hacer las preguntas. Como dije, Ok. al final. Okay. Entonces, Juan Carlos, muchísimas gracias ante todo por tu testimonio de fe, porque todos somos iglesia y yo creo que los buenos obispos y los curas que intentamos serlo también, aprendemos muchos de laicos como vos, con parresía, con valentía, como le gusta al Papa Francisco. Y entonces en esa, todos somos iglesia, habrá que ver esta frase bonita que se dice desde que yo soy chiquito, que sea realidad y que lo seas no solo porque puedes hablar, sino también porque puedes intervenir en las decisiones que comportan a la iglesia. Así que gracias de corazón por tu emocionante para mí también testimonio.
ahora me toca presentar a Monseñor José María Baliña, obispo auxiliar de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Prevención de Abusos a Menores y Adultos en Riesgo de la Conferencia Episcopal Argentina. Como dijo Juan Carlos, es un obispo bueno. Yo veo por acá por el chat y todo que le están dando para guardar a los obispos argentinos de la Conferencia Episcopal Argentina, y la verdad que me parece lindo, pero rescato también que Monseñor Baliña es un pastor diligente. Y gracias por su presencia, Monseñor. Bueno, gracias. Gracias, Juan Carlos. La verdad que es muy valioso tu aporte desde adentro de la iglesia, ¿no? Y nos emocionas a todos con tu testimonio. Y sin ser complaciente, ¿no? Denunciando que todavía falta hacer mucho, pero nos alienta. Les cuento un poquito cómo llegué acá. Me decía Juan Carlos si había compartido algún Zoom, nunca expuse en ningún lado, así que esta es la primera vez. Yo soy sacerdote de Buenos Aires hace 32 años, obispo hace 8 años, y miembro, como decía el padre Claudio, del Consejo de Prevención de la Conferencia Episcopal desde noviembre pasado, así que no es que soy ningún profesional. ¿Cómo llegué a participar en esto? El año pasado, en la pandemia, hice un curso de la CEPROME muy bueno que habían ofrecido para los obispos, un curso virtual, y el padre Sensini decía, bueno, podemos decir que no somos culpables, ¿no? Yo no cometí ninguna violación, ningún abuso personalmente, pero si no hacemos nada, somos responsables. Y me tocó, ¿no? Yo digo, entonces yo soy responsable de esta tragedia. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces me ofrecí en nuestro equipo, acá en la arquidiócesis somos 7 obispos auxiliares. Entonces le planteé al cardenal Poli, bueno, yo me ofrecía, que no era ningún especialista, pero para armar un equipo, y así se fue armando. Le pregunté a una amiga psiquiatra, digo, che, yo no sé si me da el cuero para esto, si puedo. Me dice, solo no, en equipo sí. Bueno. Y veo la riqueza del equipo interdisciplinar, tanto a nivel conferencia episcopal, como a nivel arquidiócesis de Buenos Aires, que hay abogadas, psicólogas, sacerdotes, comunicadores, canonistas, acompañantes espirituales. Bueno, es como muy variado, y nos vamos sosteniendo porque, como todos creo que sabemos, se hace muy pesado a veces, ¿no? Entonces, de repente, bueno, sí, nos vamos sosteniendo y no teniendo una mirada así unipolar, unívoca, ¿no? Es muy rico eso. Después, las dificultades, bueno, creo que parecía inconcebible, ¿no? Que una persona que consagre su vida a cuidar a los demás pueda hacer todo lo contrario, dañarla profundamente por una satisfacción personal. Parecía que no podía ser, pero bueno, ya lo explicó también como un muy buen resumen el padre Daniel, ¿no? Como parecía que la iglesia iba a perder su prestigio, iba a perder su credibilidad si se sabía esto, entonces mejor que no se supiera. Y nos dimos cuenta que era al revés, que si no lo reconocemos, si no asumimos esta realidad, perdemos la credibilidad. Una tentación era decir, bueno, a ver, creo que hasta a mí me pasó al principio, ¿cuándo terminamos con este tema tan desagradable? ¿Cuándo podemos pasar la página y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, que es anunciar la buena noticia del Evangelio? Y después nos damos cuenta que si no tenemos credibilidad, ¿a quién le vamos a anunciar el Evangelio si no nos creen, ¿no? Entonces, para poder anunciar el Evangelio, perdón que suena el teléfono, bueno, esto que parecía tan lejano, quizás parecía que algunos países, poco a poco nos vamos dando cuenta que está en todos lados, ¿no?
la experiencia de nuestra diócesis, ¿no? A partir de un curso virtual que hicimos para receptores de informes, empezó a formarse un equipito. Una religiosa de las esclavas de Chile nos propuso, cuando dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Ustedes que dolorosamente tienen más experiencia. Entonces dice, bueno, primero enterarse, formarse, armar el equipo, instalar el tema, ¿no? Como habilitar la palabra, concientizar, que se sepa. Después capacitaciones. Empezamos nosotros por los sacerdotes. Nosotros tenemos 4 vicarías, empezamos con este equipo dando una capacitación a los sacerdotes. Fue llamativo que no hubo toda la asistencia que yo pensaba que iba a haber, ¿no? Yo digo, bueno, los invitamos a este tema y se ve que hay como una resistencia, a veces, bueno, inconsciente, ¿no? O, bueno, ya está, listo, no quiero más de esto, bueno, ya está. Pero bueno, ahora el próximo paso va a ser esas capacitaciones a las comunidades parroquiales directamente, en la arquidiócesis, y estamos terminando, bueno, los protocolos, ¿no? Para implementar. Todavía estamos dándole la última pulida. Y después decía la hermana también, esto de acompañar a las víctimas cuando ya han sucedido abusos. No es que uno dice, bueno, no, pará, que todavía no llegó tu momento, cuando aparece. Y después les cuento un pantallazo del país. En junio de este año tuvimos un Zoom con todas las comisiones diocesanas o las que se están formando, para compartir las experiencias. Hubo más de 30 diócesis, 80 personas, y fue muy alentador ver cómo se están poniendo en movimiento, ¿no? Alguno decía, ¿y cómo se hace cuando el obispo tiene miedo de empezar? ¿No? Que es una buena pregunta, ¿no? A veces uno dice, mejor ni destapes esto, ¿no? No destapes la olla, pero nos hace bien compartir las experiencias. Entonces, una diócesis de La Rioja, que es una diócesis pequeña del norte, contó cómo habían empezado, se organizaron en equipos, un equipo de recepción de informes, uno de formación y prevención, asesoría legal y canónica, comunicación, acompañamiento espiritual y psicológico. Y el año pasado ya implementaron la guía de buenas prácticas con este lema de por ambientes más sanos y seguros. Entonces, como una diócesis pequeña que uno podría decir que no tiene muchos recursos, pero se armó, fue muy lindo. Después la diócesis de Mendoza, que también tuvo dolorosas experiencias, compartió cómo organizan la capacitación, ¿no? Hacen jornadas como un taller por decanatos, junto con la Junta de Catequesis, ven aspectos generales, indicadores y consecuencias, intervención en distintas situaciones, ambientes seguros y prevención. Han logrado una buena dinámica para involucrar a las comunidades. Y después la diócesis de San Isidro, cómo hacen el acompañamiento a las víctimas, ¿no? de lo más difícil. No lo hacen de a uno, sino de a dos, para ser más objetivo, para poder, bueno, después comprometerse con las medidas, ¿no? Como decía Juan Cruz, si hablamos y después no hacemos nada, es como volver a lastimar a la persona, ¿no? Entonces, sabemos que no es una tarea bonita, es acompañar a llevar una cruz muy pesada, injustamente sufrida, desde alguien que supuestamente debía proteger y lastimó. Me acordaba de la cita de San Pablo, ¿no? Ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Entonces, decimos los que estamos participando en esto, nos pesa, nos duele, nos aflige, pero nos parece cristiano ayudarnos unos a otros a llevar las cargas, ¿no? Lo hacemos con la confianza de lo que dice el Señor, ¿no? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, que Él va llevando la cruz, llevamos la cruz con Él, como decía Juan Carlos, bueno, hacia esa resurrección, hacia la Pascua, es la esperanza que nos alienta, ¿no? Y ahí tenemos este ejemplo tan concreto. Bueno, no se dejó matar, no se dejó quitar la fe, sino perseveró y encontró también, bueno, en Dios, en María, en el Papa Francisco, una ayuda. Así que bueno, ahora estamos preparando un curso virtual para capacitadores para el año que viene, en conjunto con la Universidad Católica,
y bueno, y aprendiendo. Así que también me alegro, veo algunas caras conocidas y otras no, pero vamos armando esto más sistémico, ¿no? Como decía el padre Daniel, si el problema es sistémico, tenemos que abordarlo entre todos. Bueno, gracias por la atención y seguimos caminando juntos. Esto de la sinodalidad, también me parecía, de acuerdo con Daniel Portillo, que no es una cosa así que se pueda solucionar de a poquito, sino entre todos, ¿no? Caminando juntos, dialogando, discerniendo, rezando. Así que bueno, para eso estamos. Bueno, gracias y adelante, Patricia. Muchas gracias, Monseñor. Y gracias también por el aliento, por decirnos que a veces, bueno, usted hablaba de alguna convocatoria en la que hubo muy pocos asistentes. Usted sabe que yo soy un exitista y para mí que haya 28, 30 asistentes es muy poco, pero bueno, no, nunca es poco. Y estas 28, 30 personas que están hoy aquí, seguro harán muchos. Así que gracias por sostenernos en la esperanza a muchos, querido Monseñor. Y bueno, ahora para culminar, los panelistas, la panelista Patricia, mexicana, que ha sido nombrada. Esto fue una gran sorpresa para mí porque ustedes saben que no tiene que ser algo así como un maquillaje, pero vivimos en una iglesia en la que buscamos lo más posible la paridad de género. Y en un momento me doy cuenta que el evento tiene 4 hombres hablando. Y se lo comento a algunos, se empezó a preguntar a ver qué. Y Daniel me comenta de Patricia, yo le escribo. Claro, Daniel me comentó de Patricia el mismo día que ella había sido nombrada consultora en la Pontificia Comisión del Papa para la Prevención. Y esa era, Patricia fue nombrada a la mañana quizás, y en la noche estaba cenando y recibió un mensaje de un cura argentino, que no saber quién era, y aceptó con total disponibilidad. Por eso le agradezco y también porque creo firmemente, como cree el Papa, que de la visión femenina, la visión de madre, el genio femenino, puede y debe ayudar mucho en esto, como puede ayudar y mucho en el nombramiento de los futuros obispos, como está haciendo el Papa ahora, también mucho en el tema de los abusos. Así que gracias, Patricia, enhorabuena por su nombramiento y bueno, rezamos para que le vaya muy, muy, muy bien en esta misión que le encargó el Papa. Muchas gracias, Padre Claudio. Bueno, mi participación va a ser muy corta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen todos, particularmente con lo que dices, Juan Carlos. El tema de lo práctico, el tema de la acción, ¿sí? Hay alguien que decía, la respuesta frente al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad es un verificador de la Iglesia. ¿Qué se verifica? Que cumpla con su misión, que sea congruente, que sea coherente y que sea honesta. Pero mientras no hagamos vida a esa respuesta, es improbable, ya no digamos acabar con este lastre, sino por lo menos controlarlo, ¿sí? Es decir, actuar, necesitamos actuar. Y actuar significa prevenir. Y prevenir significa actuar en la elección de los candidatos al sacerdocio, a la vida consagrada, ¿sí? No permitir simplemente que por números cualquiera entre sin ser verificados y después nos brinca la liebre, como decimos en mi país. Prevenir en la pastoral de las familias, prevenir en la pastoral infantil, en la pastoral juvenil. Atender, eso es actuar. Atender es escuchar a las víctimas, es acompañar a las víctimas, pero también es hacerle justicia a las víctimas. Denunciar es actuar, haciendo a un lado el argumento de siempre que hay que cuidar a la institución y olvidar a las personas. Si seguimos con esa premisa de que hay que salvar a la iglesia somos todos, ¿sí? No es un monumento, ni son 3 obispos, ni es una jerarquía. Formarnos también es actuar.
capacitarnos, profesionalizarnos. Tampoco se trata solo de levantar la mano y yo quiero. Necesitamos que quienes estén, sobre todo en el tema de la prevención del abuso, sean los más capacitados, sean los más preparados. Por supuesto que cada uno de nosotros podemos participar en cualquiera de nuestras trincheras. ¿Por qué? Porque la prevención es un tema y es una responsabilidad de todos los integrantes de la Iglesia. Acabar entonces con las consignas absurdas de la ropa sucia se lava en casa. De es lo que hay, ¿sí? De darle la vuelta a la página y superarlo, y de hay que, como decía yo, proteger a la Iglesia y tantas otras consignas que conocemos y que son absurdas, ridículas e irrespetuosas frente a las víctimas y a sus familias. La respuesta de la Iglesia tendría que ser a manera de imperativo categórico. ¿A qué me refiero? A que cuando vemos a un bebé que se está ahogando, aunque no sepamos nadar, saltemos a salvarlo. Esa tendría que ser la forma de responder cuando estamos frente a una víctima de abuso sexual. Sea un niño, una niña, un adolescente o una persona en situación de vulnerabilidad. Porque la realidad es que anunciar el Evangelio, ¿sí?, es responder con misericordia y con justicia a las víctimas y a las familias. Todo lo demás es pura simulación. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Muchas gracias también por la brevedad que nos permite. El evento debería cerrarse a la 1:15 de haber comenzado, y entonces nos permite, levantando la manito, y ya vi yo el primero, que es el licenciado Jesús Ávila, que levantó la manito, fue muy rápido de reflejos, para hacer las preguntas. Si quieres, Jesús, tú te sacas tu micrófono, y si quieres dices a quién quieres preguntar, o preguntas en general para quienes están de nuestros panelistas respondan. Ok, muy bien, muchas gracias. Agradezco principalmente este espacio para escuchar a los panelistas, a la doctora Patricia. Ella, bueno, tomó un diplomado en CEPROME de protocolos de evaluación psicológica y perfilación de candidatos. Ella fue la maestra. A Juan Carlos Cruz lo he escuchado en algunas ponencias. Daniel Portillo, bueno, sus libros me ayudaron para mi tesis, que fue sobre este tema de la pederastia en la iglesia. Soy licenciado en psicología. Y a Monseñor José María, pues no lo conocía. Muchas gracias por sus palabras y me alegro de que haya un obispo que esté interesado por esto. Mi pregunta va en general, quien guste comentarme, contestarme, se los agradezco, es ¿cómo podría yo proponer en mi diócesis con mi obispo hacer bueno, está la comisión de escucha, de protección de menores de la diócesis, pero ¿cómo podría yo proponer o iniciar estas capacitaciones en las parroquias, en los centros de catecismo? ¿Cómo se lo podría proponer a mi obispo? Mi tesis fue sobre el tema, he dado conferencias, cursos, etcétera, sobre lo mismo, pero me gustaría ahora implementarlo ya en la parte real, sobre todo en la parte con las catequistas, en las parroquias, que son las que tienen contacto con los niños. Muchas gracias. A ti. ¿Quién quiera responder? Yo muy simple te diría, y gracias por lo que dice Jesús, yo diría ir al obispo y proponérselo. O sea, en esta, mira, vivimos en un mundo, o vivíamos en un mundo, porque espero que ya se haya acabado, en que las mujeres eran segunda clase, en que el cura nunca, o sea, era un dios, y el obispo, ¿para qué decir? Un magno dios. Ya espero que eso se haya terminado. Es iluso decirlo, porque hay dioses sí en que eso sigue siendo igual, pero por lo menos entre la gente que estamos acá, y esperemos que tu obispo. Entonces, yo iría directamente a proponerlo. O sea, vas con tu currículum, tienes a gente como Patricia, tienes a gente como Daniel que te conocen, o sea,
¿Por qué no? Si tú tienes una propuesta buena que hacer, yo ya no me intimidan estos obispos que antes te asustaban con que poco menos que te iban a excomulgar y que te iban a mandar a no sé dónde. Los mando, perdón, señor obispo, monja, todo, los mando a la mierda. Entonces, porque no me intimidan más. Entonces, tú tienes una propuesta fantástica, te has formado, has hecho, vas a hacer un aporte enorme, anda y preséntaselo. No sé, perdón, esa es mi opinión, los otros... ¿En qué diócesis estás, Jesús? Soy de la diócesis de Torreón. El señor obispo es Luis Martín Barraza. De hecho, es conocido de Daniel Portillo porque son de la arquidiócesis de Chihuahua. Y Daniel Portillo ha conocido mi trabajo también, poco, mucho, pero sí. Sí, de hecho, cada diócesis también tiene que tener un área de formación, precisamente, no solamente la de recepción de abusos o de denuncias, sino también un área formativa. Así es como te dice Juan Carlos, llegas con el obispo y tienen un área de prevención de abusos y ahí tiene que entrar la parte formativa. Bueno, muchas gracias. Doy lugar a otra segunda pregunta, si nos queda... Yo, si me puedo meter, la hermana ha estado tratando de preguntar hace rato. Sí, La hermana, yo había levantado antes la mano, por eso. Me leíste el Gracias, pensamiento. Juan Carlos, por Era la hermana. Sí, gracias. Gracias a Daniel, gracias a Juan Carlos, gracias José María y gracias Patricia. Una de las cosas que me sonó de los cuatro y me asentaba mucho en lo que decía Juan Carlos sobre todo, yo he tenido de profesora un hermano de José María, de Paliña, en la facultad, soy teóloga y mi expertise o mi especialización es el tema estoy haciendo mi doctorado sobre el tema de la trata y el tráfico de personas, que es a la pregunta que estamos bien el tema de lo práctico, o sea, poner en práctica acciones pastorales concretas. Yo lo estaba pensando en relación a la trata y el tráfico, que es algo que también es un gran tema dentro de la Iglesia y del magisterio de Francisco, es un cambio de mentalidad con respecto a una Iglesia patriarcal. Creo que esto de que ya Juan Carlos lo decía y de alguna manera también es como que lo que se hace hasta ahora no alcanza todavía. Y creo que más a mí me interesa mucho el tema de la sensibilización social para llegar a una concientización posterior, pero hay una cierta rigidez, es como que el techo está muy bajito para la comprensión de este tema. No sé si me llego a explicar. Como que no se ve que es un techo que explotó y que las víctimas, miren, yo digo una distinción entre víctimas y personas afectadas. La víctima es la que no se da cuenta que está siendo esclavizada, en mi caso particular, e inclusive el tema del abuso también. Muchas personas, escuché testimonios donde no, si lo dijo el padre o lo dijo la hermana, está bien lo que me está pasando, aunque yo sienta malestar, porque eso seguramente será un camino de conversión. Inclusive toda la dimensión sacrificial de la vida, a veces cuando no se está desarrollado completamente la conciencia moral, pasan estas cosas. Entonces, creo que formación sí, pero también me parece que hay como una cuestión más interna de iglesia, como nosotros y nosotras como iglesia necesitamos también derribar como un inconsciente colectivo, digo yo, de manipulación y de modos de concebir el trato o el buen trato o el cuidado de la vida de los demás. A mí me inspiró mucho las palabras de Juan Carlos, pero creo que un poco la reflexión viene para los cuatro, ¿no? Gracias. Bueno, cualquiera de los cuatro, si quiere responder a la reflexión. Sí, bueno, creo que tiene que ver con el tema de juzgar a los padres, ¿no? Es un paradigma con el que crecemos y finalmente juzgar a los padres que se confunde con cuestionar. Nadie está pensando en juzgar a nadie, pero sí podemos cuestionar. Y la jerarquía puede ser cuestionada y la iglesia puede ser cuestionada. Pero en ese inconsciente colectivo que menciona hermana, muchas veces nos sometemos. Y como el tema del abuso sexual es un
tema que fundamentalmente se da en las familias también. Es un tema tan abominable que la respuesta natural, no estoy diciendo que sea correcta, pero es la respuesta natural, es negar el hecho abominable. Es una forma natural de responder. La Iglesia lo hizo también, lo ha hecho también, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando tú cuestionas un sistema desde la raíz, tiene que regresar a ese sistema, a su estado de equilibrio. Y si necesita negar, y si necesita culpabilizar a la víctima, al que lo cuestiona, al que lo está poniendo en jaque, se hace porque se tiende a regresar a ese equilibrio. Entonces, esto que hablabas de la sensibilización, de la concientización, es lo único que puede lograr romper con estos paradigmas de sumisión, de obediencia malentendida, ¿no? Que lleva muchas veces a quedarnos callados, a hacernos cómplices, a encubrir, como ha sucedido tanto en las familias como en el ámbito eclesial. Gracias, Patricia. Bueno. Una pregunta, ¿podría? Sí, hermana, ¿cómo no? Bien. Bueno, yo estoy acá en la diócesis de La Rioja. Bueno, Susana estuvo compartiendo ahí en el chat cómo se está trabajando acá. Primero que todo, agradecer mucho, lo escuchaba Juan Carlos, creo que esto confirma que a veces lo que para algunos llega a ser cruz, para otros se convierte en un don, porque desde la experiencia se puede acompañar a muchos y hacer mucho bien, ¿no? Así bueno, fue muy edificante escucharlo, hablarlo desde el amor a la Iglesia, y bueno, se ve que la gracia sana también, y bueno, el acercamiento de la Iglesia también sana. Gracias, hermano. Yo escuchaba, ¿no? Y creo que hoy en día hablamos de la Iglesia, pero creo que lo que está en crisis también es la formación humana, ¿no? Partiendo desde los niveles más básicos, una formación de la inteligencia y la voluntad que hoy en día está por lo chato, está nivelada por lo bajo, ¿no? Entonces a veces cuando hablamos desde el fenómeno sin un fundamento. Y eso exige formación y exige capacitación, ¿no? Por eso yo planteaba en el chat que me parece importante una formación dentro de la Iglesia, desde la formación inicial y permanente, tanto del sacerdote como de la vida religiosa, ¿no? Porque a veces creo que entendemos que una capacidad intelectual asegura una madurez afectiva, y a veces, como dice Bernardo Olivera, el monje, intelectualmente maduro, afectivamente inmadura, es una persona inmadura. Y a veces ha venido las crisis justamente por no trabajar lo afectivo, la historia personal, ¿no? Entonces me parece que también no es solamente en los clérigos o en los religiosos. Hay una falencia en la formación afectiva, emocional y sexual en los laicos también, ¿no? Entonces me parece que hoy en día hay que apuntar a una formación integral dentro de la Iglesia, pero también que atañe a todos, ¿no? Me parece que la estructura de la Iglesia tiene una estructura jerárquica, pero a veces nosotros hemos sido inmaduros a la hora de asumir nuestro papel como católicos, como laicos, ¿no? De hecho, que la Iglesia ha hecho un camino de reconocimiento, el Concilio Vaticano II ha hecho un reconocimiento del papel de los laicos, y me parece que están teniendo un importante papel dentro de la Iglesia los laicos, ¿no? Que se forman, que se capacitan, que prestan un servicio, que muchas veces forman a los religiosos y a los sacerdotes porque tienen una experiencia de la vida y de la historia que por ahí a nosotros nos enriquece. Pero yo veo en esto, que esa es mi pregunta, que quizás hace rato que la vengo rezando y no encuentro una respuesta. Yo estoy trabajando en el protocolo en la congregación, y me preguntaba cuál es la diferencia entre la corrección fraterna evangélica, que una veces tiene que hacer con un hermano, y hasta dónde esa corrección fraterna ya pasa las barreras de una corrección fraterna y tiene que pasar a ser un anoticiamiento, ¿no? Porque ya no es solamente algo, no sé, una hermana que me ha contestado mal o ha faltado a la caridad, sino que hay un abuso. Entonces a veces me parece que hemos entendido mal esa corrección fraterna, no logro ver la bisagra, hasta dónde es una corrección fraterna y hasta dónde ya ha transgredido, donde se tiene que pasar a hacer un anoticiamiento, donde ya
no es que te voy a corregir fraternalmente, sino que porque soy tu hermana te tengo que denunciar porque hay un bien mayor que está perjudicado, sea la dignidad de una persona, la integridad de una persona, mi propia integridad, porque hay un maltrato, un abuso, me contestas mal, hay una violencia en la palabra, en el trato. Eso es lo que yo todavía no he logrado ver que haya algún escrito. He consultado a canonistas, no me saben decir, porque a la hora de hacer un protocolo para las congregaciones, nos hemos planteado ese tema, ¿no? Porque eso lleva también a que quede a veces en el fuero interno, que nos quedamos en la corrección fraterna, porque es lo evangélico, pero no damos el otro paso, ¿no? Entonces no sé si me hago entender en la duda, porque en eso estoy como trabada y no logro poder dar un paso. ¿El que quiera responder? San Juan Pablo II decía que esto tenía que abordarse, estas problemáticas tenían que abordarse desde una doble perspectiva. Y una era la visión evangélica, ¿sí? Pero por otro lado asociada con la ciencia. Es decir, las ciencias, las disciplinas humanas que pueden ayudar como herramienta para poder discernir entre cuándo es una problemática, más o menos que le llamamos desórdenes, cuándo son dificultades en el desarrollo humano de la persona y cuándo ya estamos frente a una patología. Y si nosotros podemos hacer este discernimiento, ahí es donde encontramos esta diferenciación. Muchas veces lo que vemos en las comunidades religiosas, en las comunidades diocesanas, por la experiencia que hemos tenido, es que algo que es sumamente grave se pasa por alto y pueden tener años teniendo la misma problemática con la misma persona, muchas veces desde el proceso formativo, y nadie se atrevió porque nadie le ponía nombre y apellido. Por eso San Juan Pablo II, cuando dice apóyense en las ciencias, ¿sí? en estas disciplinas para ponerle nombre y apellido, pero evidentemente bajo la luz del Evangelio, de la misericordia, de la justicia. Entonces creo que si, como se planteó desde el principio, la multidisciplinariedad es un elemento fundamental a la hora de abordar todos estos casos y no terminar simplemente en una especie de grabación repetitiva en donde una y otra vez se le llama la atención a una persona y no se soluciona absolutamente nada. Gracias, Patricia. Bueno, Humberto Mazzotti, y la verdad que es un genial coequiper, Juan Carlos Cruz me avisa, y es verdad, yo lo había visto, tiene su mano levantada hace tiempo. Y Humberto, tenemos otro más, ¿con quién terminaríamos? Pero Humberto, por favor. Sí. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, yo estoy acá en Paraguay y antes que nada agradezco muchísimo la organización de este evento, especialmente el testimonio, y es a él que le quisiera hacer esta pregunta, porque yo no conocía la situación de África que él nombró de las hermanas, y como me pareció que él tiene una relación privilegiada con el Papa, quería saber si a partir de esta información de que él conoce, qué medidas se han hecho para, por este motivo de esto que él acaba de anunciar, que para mí fue novedoso. Humberto, tú dices lo de las religiosas en África, misioneras. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, te invito a que leas, hay varios artículos, los puedes buscar en Google, escritos por Nicole Winfield, hay varias y varios periodistas que han escrito sobre esta situación espantosa. El Papa también algo ha hecho, se tiene que hacer más, porque es una situación como muy, entre comillas, escondida, ¿no? Y que la quieren mantener escondida. Desgraciadamente, los que hemos tenido la oportunidad de estar en África, y África es muchos países, obviamente, pero en muchos países de África, las conferencias episcopales se confunden un poquito con
con la cultura, que es normal, pero también cuando la iglesia predicamos valores de derechos humanos y derechos, o sea, hay conferencias episcopales donde por ejemplo, quieren tirarse contra la comunidad LGBT y meterlos presos y hasta matarlos, y la iglesia muda, ¿no? Porque no, aquí no pasa nada de eso, ¿no? Lo mismo con las religiosas. Como es un sistema extremadamente patriarcal, pasa eso y, bueno, no soy experto del tema, pero el tema me produce una rabia y una frustración enorme, y me parece que como comisión también, la comisión es la protección de menores y adultos vulnerables y personas vulnerables. Y ahí están esas religiosas, entonces es un tema que vamos a tener que tocar. Pero hay una cosa que, perdón que me extienda, pero 3 segundos. He estado viendo los mensajes, Gabriel, tuyos a todos, y te quiero decir, Gabriel, que te entiendo perfectamente. A mí, cuando empecé a hablar, el cardenal Errázuriz en Chile me dijo: ay, Juan Carlos, los tiempos de la iglesia no son los tiempos del mundo. Bueno, más vale que se vaya poniendo las pilas, porque ya se quedó atrás, ¿no? Porque francamente decir esa barbaridad para después no hacer nada es una vergüenza. Veo que además que tú eres teólogo, psicólogo y psicoanalista, y veo tu desesperación para poder ser escuchado, cosa que no es raro dentro de todos los sobrevivientes, Gabriel. Es tremendo, es tremendo y es injusto y no debería ser. Espero que ahora que ya sabes que está Monseñor Baliña acá, que está a cargo de todo esto, tengas una forma de llegar a alguien que te va a escuchar y que puede hacer algo, porque no hay derecho de las cosas que te han dicho. Y lo digo porque lo que tú has puesto acá en el chat es un patrón que viven muchísimos hombres y mujeres sobrevivientes, y que ya está bueno que terminemos con estas cosas. Yo también voy a hablar con usted, Monseñor Baliña, porque el caso que tengo de este obispo y todo me ha dolido mucho, y le puedo mostrar, si no fuera a violar el secreto que esta niña tiene conmigo, los mensajes llorando a mares por la inacción de la diócesis cercana a usted. Entonces, creo, Gabriel, que no debería seguir dando vueltas, no debería seguir dando vueltas y golpeando puertas. Hay una puerta donde ahora puedes ir a golpear, y te tienen que escuchar. Es el deber es que el problema es como un cáncer, que siempre lo digo. Alguien tiene un cáncer y lo operan o la operan y le sacan el tumor, pero después hay que hacer quimioterapia, hay que tomar remedios, para seguir mejorándose. Esto no es cosa de decir, castigamos al cura o se murió el cura y la cosa se acabó. No, el daño con la que quedan víctimas, personas, seres humanos, igual que los que estamos aquí, para la vida, es espantoso. Yo me siento a veces una excepción de que puedo hablar de adentro, de que el Señor ha sido tan misericordioso conmigo y la Virgen me lleva de la mano, porque para mí yo no podría hacer lo que hago sin ellos. Y por el Papa Francisco, que es un hombre que ojalá Dios lo mantenga por muchos años al lado nuestro, porque es un hombre maravilloso. Para mí, tengo la suerte, tengo la bendición de poder contar con ellos para seguir contando mi historia, para poder seguir luchando, pero no toda la gente es igual, y es comprensible. No podemos pedirle a toda la gente que, si yo tengo que tomar pastillas para la depresión y tengo angustia
de repente y estoy participando en todas estas cosas, me imagino cómo están gente en el mundo que no los escuchan, que los tratan pésimo, que los tramitan, que los tiempos de la iglesia no son los tiempos del mundo, que hablan de delitos y crímenes como son la violación, las tocaciones, como pecados para el sexto mandamiento. Eso ya no corre. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en alzar la voz junto a los sobrevivientes. Eso es lo que yo pido. Y Gabriel, te entiendo y te mando un abrazo y ojalá tú y tus compañeros y compañeras puedan ser escuchados. Bueno, pasados 15 minutos de la hora que había establecido, me toca que vamos a poner que termine, que hace un rato formuló una pregunta para Juan Carlos, el hermano trasandino Danilo Andrés Picard. Si quieres, activas tu audio, Danilo, perdón, y haces la última pregunta. Don Danilo. ¿Se escucha? Sí, Danilo, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Muy breve, estoy siguiendo acá esta conversación desde Chile y muy interesado en este diálogo y por lo menos hacia Juan Carlos, que conocemos muy bien en este caso, porque claro, del mismo país, el escándalo y todo lo que ocurrió después de los hechos acontecidos en la parroquia del Bosque. Y quería consultarles respecto si ha tenido seguimiento respecto al trabajo que se hace en la diócesis de Santiago de Chile, particularmente con el levantamiento del departamento, la Delegación para la Verdad y la Paz, que también está haciendo un trabajo formativo con los agentes pastorales y también si ha tenido como algún tipo de antecedente, cómo es mirado también esta preocupación más desde la formación, como también de esta preocupación tácita que se está tratando de levantar quizás en las comunidades de nuestro país, particularmente en Santiago de Chile. Eso, un gran abrazo y muchas gracias. A mí, ¿no? Sí. Sí. Mira, Danilo, brevemente, gracias por tu pregunta, compatriota. Pero también me siento argentino porque voy todos los meses a Argentina y trabajo en Argentina, así que... Danilo, la Arquidiócesis de Santiago sí ha dado pasos buenos, el Papa ha puesto nuevos obispos que son buenos, hay gente buena. Hay mucho que hacer todavía, y especialmente a nivel país. ¿Qué es lo que pasa en todos los países? O sea, Chile no es una excepción. Seguimos teniendo gente de la vieja guardia, como el obispo Ramos, el obispo Silva, el obispo, todos estos monstruos encubridores que siguen ahí. El Papa sí ha sacado como a 9 o a 10, que es una maravilla, pero estos siguen ahí, y siguen haciendo mella y hablando contra el Papa a su espalda. Entonces, yo admiro al Papa porque ha dejado el tema Chile, lo ha ido gestionando. Uno quisiera que todo hubiese pasado ayer, ¿no? Pero el Papa sabe mejor que uno y lo he llegado a entender, a pesar de que a veces me cuesta, pero lo he llegado a entender porque él sabe mejor que uno lo que puede pasar, ¿no? Pero hay que seguir levantando la voz, Danilo. Lo mismo que dije antes, Chile no es una excepción, y todos los países, el arzobispo de San José, de San José, Costa Rica, Quirós, un tipo que lo único que hace es encubrir, y ya está con sentencia contra él, contra la iglesia y contra el encubrimiento por la justicia. Siguen empeñados en el encubrimiento y tratando a las víctimas a las patadas. Entonces, tenemos que, todos los que estamos acá, por eso yo soy un agradecido de todos los que están aquí oyendo, de obispos como el padre José María, de laicos, laicas, que lo digo todo el rato, pero es verdad, se necesita tanta gente como ustedes para poder ayudar a tantos y tantas que necesitan de su voz, porque a veces la voz de ellos o no la oyen, o no les sale por la angustia, o ya han perdido toda esperanza. Entonces, yo les agradezco por eso. Bueno,
muchas gracias. Yo también tengo que concluir este evento. Había allí algún profesor universitario que pedía disculpas porque se tiene que ir a dar clases. Eso hacen los profesores universitarios. Yo me tengo que almorzar y tengo que salir corriendo a dar misa 4 esta tarde en la periferia de Buenos Aires, a 70 kilómetros al sur de Capital, en una localidad que se llama Longchamps. Cada uno desde su vocación. Les agradezco profundamente, como gracias a Dios la mayoría de los que están conectados y de los inscriptos y de los que están conectados no son argentinos. Quisiese explicar una expresión, porque no sé, dar con el caño. Te digo, Gabriel, que como Juan Carlos entiendo muy bien tu dolor, pero que yo soy uno que Monseñor Valinia me reta mucho porque vivo dando con el caño a los obispos argentinos. Es decir, vivo marcando claramente, prudentemente, sin dar nombre, y aquí corresponde, las cosas que no me gustan. Y algunos de los nombres que tú diste también hemos sido, de distintos modos, gente que ha intentado corregir fraternalmente, como muy bien decía la hermana de La Rioja. Así que gracias, Patricia. Juan Carlos, en verdad es una delicia, es un gusto, es un honor. Dios te siga bendiciendo y Dios siga bendiciendo mucho a Francisco para que siga encontrando colaboradores como ustedes, porque un papa no puede cambiar nada solo. ¿Cuánto le cuesta que baje todo lo que él intenta en este tema y en tantos? El Danielito ya se fue a trabajar, porque es un chico, Daniel, muy trabajador, estará en un Zoom con los hermanos del Perú. Y bueno, al querido Monseñor Valinia, gracias por todo. Y bueno, como siempre, usted sabe, esta iniciativa hace tiempo, que Dios sabrá los frutos que dará. Y disculpe si soy muy bocón, como dice usted. A todos que le pedimos a Monseñor Valinia, que todavía está ahí, creo, la bendición para irnos a nuestros trabajos, a nuestras ocupaciones. Bueno, damos gracias a Dios que podemos trabajar juntos y compartir esta fe, esta esperanza y esta cruz, que podamos ayudarnos unos a los otros y el Señor nos fortalezca con su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todos. Gracias. Seguimos caminando. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, desde Uruguay. Gracias. Gracias, muchas gracias. He terminado.